Un estilo musical que comenzó con programadores en lugar de músicos. Sus melodías pegadizas pasaron a formar parte de nuestro inconsciente colectivo. Hoy hablaremos de la música en 8 bits. Para entender la música chiptune, debemos saber que las computadoras no fueron diseñadas para producir música. Los primeros pasos hacia el sonido de 8 bits comenzaron con la creación de chips de sonido diseñados específicamente para generar audio en las computadoras y en las consolas de videojuegos. En principio, estos generaban sonido a través de ondas básicas, es decir, formas matemáticas de vibración que producen diferentes sonidos. La onda cuadrada es brillante y contundente, adecuada para crear sonidos nítidos, fáciles de identificar, por ejemplo, en melodías principales. La onda triangular es más suave y generalmente se usa para los tonos graves. La onda de sierra se utiliza generalmente para generar sonidos agudos o efectos de sonido muy notables, como sonidos de alarma o efectos de ataque. Y el ruido, que es una señal sonora sin frecuencia definida, que se utiliza para recrear explosiones, disparos o sonidos de percusión. El término 8-bit hace referencia a la tecnología de consolas y computadoras que usaban procesadores de 8 bits, capaces de manejar solo 256 valores a la vez. Esto limitaba la calidad gráfica y por supuesto el sonido. Uno de los primeros chips en generar sonidos electrónicos fue el AI-38910, lanzado en 1979. Este chip se utilizaba en computadoras y en consolas de videojuegos como el Atari 2600. Un dato curioso es que Yamaha, quién si no, lo comenzó a producir bajo licencia con el nombre YM2149. En ese entonces se asociaba más esta actividad a los programadores que a los músicos, ya que para controlar sonidos era necesario saber programarlos. Pero esto se acabó en 1980, cuando Toshio Kai, un músico de jazz y encargado del departamento de diseño de Namco, compuso el icónico leitmotiv del Pac-Man. Además, se inspiró en un disco del Modern Jazz Quartet para diseñar el logo de la compañía. Se puede decir que esta fue una de las primeras melodías en los videojuegos. A principios de los 80 se comenzaron a crear chips más avanzados. Uno de los más conocidos de esta época fue el SID de la Commodore 64, lanzado en 1982. Este chip revolucionó la forma en que se producía música en las computadoras. Ofrecía 3 canales de sonido independientes y un rango de 8 octavas, lo que abría nuevos caminos para los compositores. Uno de los más famosos, Rob Hubbard, aprovechó al máximo las capacidades de este chip para crear algunas de las melodías más famosas de la época. Al mismo tiempo, en Nintendo, el chip RP2A03 también estaba comenzando a ganar popularidad y permitía producir sonidos hasta en 5 canales. Los compositores empezaban a dar forma al concepto de música de videojuegos, creando composiciones que ayudaban a dar identidad y emoción a los juegos. Koji Kondo, un joven compositor de Nintendo, logró transformar sus limitaciones en una oportunidad creativa. En lugar de centrarse solo en efectos de sonido, comenzó a crear melodías que acompañaban al juego, pero también podían ser escuchadas de forma independiente, algo que no se había visto antes. La melodía principal de Super Mario Bros. Es sencilla pero memorable. La música se volvió tan reconocible que los jugadores de la época la tarareaban incluso después de apagar el juego. Lo mismo pasó con The Legend of Zelda, en donde la música se asociaba directamente con un héroe y su travesía para salvar a la princesa Zelda. Mientras tanto, otros compositores también estaban contribuyendo al desarrollo musical del chiptune, aprovechando todas estas restricciones para crear melodías memorables.
La versión japonesa de Game Boy del Tetris de 1989 fue la que popularizó la melodía más conocida, un ejemplo de cómo las melodías simples y repetitivas, en combinación con el ritmo del juego, pueden hacer que una pieza se vuelva casi hipnótica. Castlevania es uno de los primeros ejemplos de música de videojuegos que contribuyó significativamente a la atmósfera del juego, ya que su banda sonora tiene una atmósfera oscura que complementa perfectamente la lucha contra monstruos y la aventura en un castillo lleno de vampiros. Metroid fue otro título emblemático de Nintendo lanzado en 1986. Este juego marcó una diferencia importante al usar la música de manera muy atmosférica, en lugar de solo para acompañar la acción. Es minimalista y ambiental, lo que refuerza el sentido de soledad y exploración. Mega Man fue uno de los primeros juegos de acción y plataformas de Capcom que se lanzó en la Super Nintendo en 1987. Este juego es conocido por su dificultad y por sus melodías enérgicas, que se asocian perfectamente con la veloz jugabilidad. La música del Wonder Boy es alegre, pegajosa y llena de energía. Su tema principal es especialmente conocido por su ritmo animado y su tono alegre, lo que encaja perfectamente con el estilo de plataformas y aventura del juego. La banda sonora de Sonic es una de las más icónicas de la historia de los videojuegos. La síntesis de sonido en la Sega Genesis se basaba en un chip de sonido llamado Yamaha IM2612, un sintetizador de frecuencia modulada, la misma tecnología que un Yamaha DX7. Se puede decir que el chiptune comenzó a decaer a mediados de los 90, a medida que las consolas como la PlayStation y la Nintendo 64 llegaron con hardware mucho más avanzado. Durante esta transición, las consolas de 16 y 32 bits empezaron a utilizar chips de sonido más sofisticados que permitían composiciones mucho más complejas. Hoy en día, las bandas sonoras pueden incluir instrumentos reales, grabaciones de coros y orquestas enteras, lo que otorga a los juegos una profundidad sonora que antes era impensable. Esto ha hecho que el estilo chiptune, que nació en la era de los 8 bits como una respuesta a las limitaciones, se haya quedado en gran medida como una estética nostálgica. Con sus ondas cuadradas, triangulares y de ruido, los sonidos característicos de la Super Nintendo, la Commodore 64 o el Game Boy se han convertido en un género de nicho que se utiliza principalmente en proyectos retro o en tributos a la música de los videojuegos. Las tecnologías de sonido actuales han liberado a los compositores de las restricciones, permitiendo una mayor variedad sonora y realismo, pero el estilo de 8 bits sigue siendo, además de una pieza fundamental en la historia de la música, un recordatorio de cómo la creatividad y la innovación surgen de las limitaciones. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal de manera gratuita y también te dejo más contenido para que sigas navegando. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.